Dios es amor y Dios es bueno. El día de hoy les quiero hablar de un tema que el Señor me habló en la semana. Le voy a ser honesto. Estaba yo estudiando para el tema de los vencedores, de los varones. Saben que no todos los viernes, pero sí los meses, nos reunimos los varones, que nuestro grupo se llama Vencedores, y estamos viendo una serie de temas de venciendo varias cosas en nuestra vida, venciendo la oposición, venciendo la carne, y vamos a ver venciendo la ansiedad. Era el tema que yo estuve preparando con un tiempo. Y en la medida que yo estaba estudiando para compartir con los varones este tema de venciendo la ansiedad, más y más sentía en mi corazón que debía de compartirlo con toda la congregación, con todos ustedes, porque justo en estos días pues recibía mensajes de ustedes, llamadas diciéndome, ¿verdad? Pastor, fíjate que tengo síntomas, fíjate que siento esto, nos pasó lo otro. Y yo creo que todo este tipo de situaciones pues van a venir y tienen que venir, tienen que ser. Ahora lo vamos a descubrir por qué. Sin embargo, cuando estaba investigando un poquito, me metí a la Asociación Psiquiátrica Mexicana y ahí tienen en sus estadísticas que el 30% de los adultos mexicanos sufre de trastornos de ansiedad y que va en aumento. Dicen que está creciendo en medidas extraorbitantes. Desde que vino la pandemia y el meternos en las casas, explotó este tipo de trastornos, la ansiedad, el estrés, se incrementaron dramáticamente. Y en este estudio, de las personas que acuden a pedir ayuda, son las que aparecen en estas estadísticas, decían que cuando sufren este trastorno de ansiedad, sus visitas al médico por otras enfermedades son mayores que las personas que no están sufriendo de este trastorno de ansiedad. Entonces yo creo que es importante que hablemos a la luz de la Biblia qué es la ansiedad y cómo debemos resistir. ¿Y por qué digo resistir? Porque en este mundo tendremos aflicciones. Yo quisiera decirles, no hombre, tú nunca te vas a enfermar. Yo de corazón quisiera decirles, COVID, mira. Pero la verdad es que vamos a pasar por esas tribulaciones, por esos momentos de ansiedad. Y el Señor tiene todo el manual, las armas, los recursos para nosotros saber qué hacer cuando vengan situaciones y desiertos. Dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hablando de Jesucristo. Echa toda tu ansiedad sobre Él y nos dice el por qué. ¿Por qué puedes? Y yo pudiera decir, ¿por qué debes traer tu ansiedad? Dice, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él te va a cuidar. Significa que cuando yo pase por el problema, por la enfermedad, por la situación legal, por el accidente, por lo que pase, su palabra dice, cuando tú te encuentres ahí, tráelo, échalo a Él, tus cargas ponlas a Él, porque Él te va a cuidar. Y es un factor importante la ansiedad que está afectándonos demasiado. Por supuesto, y quiero que entienda esto, que hay ansiedad que tiene un origen clínico. No debemos descartarla. Hay ansiedad que tiene su origen clínico, que tiene derivado de diferentes condiciones genéticas, de diferentes químicos cerebrales que afectan a la persona. Y debemos de tener el discernimiento, debemos de clamar al Señor para que Él nos dirija cuando es algo clínico y cuando es algo de la vida o es alguna opresión demoníaca también. Además de que estamos en una generación que todos nos miden. Estamos en una generación de las redes sociales. Estamos en una generación donde somos expuestos.
Y esto ha hecho que el ritmo de vida, el estilo de vida cambie abruptamente. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo era joven no existía el Facebook. Porque si existiera y usted viera mi Facebook de 1991, no vendría a la iglesia. No, ni se pararía, diría, ni de broma voy con este cuate. ¿Por qué? Porque era una etapa que estaba viviendo que fue necesaria pasarla y donde no vivía calificado, a menos que yo me lo propusiera que me estuvieran calificando. Y ahora vemos el incremento de la ansiedad en los jóvenes y en los adolescentes porque postearon una fotografía y la fotografía solamente tuvo 4 likes. Y como solamente tuvo 4, les generó una ansiedad de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no les gustó? O porque pusieron otras donde les vieron las orejas y alguien les hizo el comentario de ay, mira, el orejón. Entonces al recibir ese pequeño comentario del orejón, le empezó a provocar muchas inseguridades y ahora esconde sus orejas y ahora está buscando la manera de esos 4 incrementarlos. Y cuando subió otra fotografía que tenía poca ropa, donde estaba enseñando su cuerpo y como recibió mucho, eso está padre, eso me hace sentir bien, entonces sigue poniendo eso. Pero la ansiedad sigue aquí, en la mente y en el corazón. Y es una enfermedad que está afectando. Hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Les sugiero que lo vean, donde se aborda de propios trabajadores directivos de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat y todas estas, donde ellos mismos externan cómo se levantaron contra otros directivos para decirles, oigan, estamos enfermando a las personas y los cristianos están enfermando. Los hijos de luz llegan a pasar todo el día revisando sus redes sociales, todo el día. Se hicieron esclavos de lo que me dicen, de cómo me califican, esclavos de cuántos likes me pusieron, esclavos de cuántos comentarios me pusieron. Y no nos damos cuenta. Y todo eso en el corazón de las personas está provocando trastornos. Hay un trastorno que se llama transfórmico, donde ahora las jóvenes, y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando incluso grandes, tratan de imitar su rostro, su forma, a como se ven con el filtro, porque ya no pueden tomar fotos sin filtro. Y como ya no se gustan sin filtro, ahora en su vida tratan de imitar la falsedad que hay en las redes sociales. Y qué terrible cuando un papá le entrega a un niño un dispositivo y le autoriza a abrir redes sociales. Les estamos poniendo una pistola cargada en la mano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminarlo de vamos a quemar los celulares. Debemos de aprender, debemos de venir a la palabra de Dios. Y esto que yo ahorita le estoy diciendo que algunos se sorprenden, yo creo que no es de sorprenderse. Es algo que simplemente no queremos ver, porque no nos gusta que nos digan cuando nos estamos equivocando. No nos gusta. Sin embargo, nos están enfermando. Nos están enfermando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Cómo voy a luchar con eso? Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahí es donde tenemos que vivir, en la libertad del Señor. Es como Él quiere que vivamos libres, que no vivamos esclavizados, que no vivamos a la luz de lo que los demás piensen, de lo que los demás nos digan, de agradar a los demás, satisfacer las necesidades de otras personas, satisfacer
lo que el mundo me dice que es un estándar que yo debo de tener, porque ahora si no tengo el carro que el mundo dice que debo de tener, entonces yo me siento ansioso de conseguir lo que me están diciendo que yo debo de tener para estar bien. Y todo eso es el mismo mundo. Y cuando digo mundo, hablo de aquello, a filosofía que está lejos de Dios, que lo único que quiere es que te endeudes, que te endeudes, que te endeudes, que vivas ansioso, que vivas estresado, que vivas dependiendo de la aprobación y de lo material. Pero en el Señor nos llama a ser libres. La ansiedad viene por problemas económicos también. Cuando tenemos las cuentas encima, y muchas de estas cuentas provocadas por nosotros mismos, por nuestra insatisfacción, vienen por enfermedades, por conflictos en la familia, cuando vemos que no hay comunicación, cuando sospechamos de alguna infidelidad, cuando estamos viendo que los hijos se están apartando de Dios, están caminando por valles donde es posible que se los agarren y los lleven a las drogas, los lleven por rumbos equivocados. La ansiedad empieza a entrar en nuestro corazón. ¿Y qué decir del estrés laboral? Es que tengo que entregar, es que tengo que hacer, es que si no hago, es que... Y viene y la ansiedad se pone aquí, donde no nos deja respirar. Según los expertos, la ansiedad está relacionada con el estrés y es niveles exagerados de estrés, niveles exagerados de miedo. Ese es el trastorno de ansiedad. Pero ¿sabes algo? También el miedo, tener miedo no es malo, porque yo sé que nadie de aquí podemos decir, no, yo soy Juan sin miedo. A mí no me da miedo nada, porque la verdad, aquí entre nos, ¿no? Te tose alguien cerca y ¿qué haces? ¡Oh, cruz, cruz! ¿No? Aléjate de mí, no. Cuando empezó el año, inmediatamente yo empecé a ver muchos que qué bueno que me llamas y qué bueno que me escribes para que oremos. Que la primera preocupación que me dijeron es, pastor, mi trabajo, ya me estaba recuperando, ya iba bien y ahora con esto mi esposo está preocupado, mi esposo está pensando que a lo mejor lo saquen, le digan. Viene la ansiedad. Pero ese miedo es el que nos advierte cuando hay peligro. Si no tuviéramos miedo, no estuviéramos alertas. El miedo nos alerta. Y cuando percibimos el peligro y nos da miedo, en ese momento es cuando dice la palabra, tráelo al Señor, porque Él te va a cuidar. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temas, porque Él va a estar contigo. Ya me alertó, ahora vengo a Él, vengo corriendo a Él. Ayúdame, Señor. El dolor, no podemos decir que nadie vamos a sentir dolor y no tenemos dolor. Cuando muere una persona cercana a nosotros, aunque tenemos la esperanza en Cristo de que le vamos a ver, de que está con el Señor, hay dolor. Y el dolor es bueno, porque el dolor te dice cuando algo no está funcionando bien. Porque hay personas que tienen enfermedad que no tienen dolor. Pueden destrozarse la mano, pueden quemarse la mano y no sentir nada y se están destruyendo. ¿Qué hago cuando tengo el dolor? Corro a los pies de Cristo. Corro a los pies del Señor. La soledad. La soledad se disfruta. Tiempos de soledad son buenos, pero la Biblia dice, no es bueno que estés solo. Repetidas, veas a ver el Nuevo Testamento lleno de unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Porque es entre nosotros que nos apoyamos, es entre nosotros que nos levantamos, es entre nosotros una palmadita, una palabra, un algo que hacemos, es lo que nos ayuda a seguir adelante. En Efesios capítulo 6, versículo 14, cuando nos da la armadura que debemos de ponernos para enfrentar
los peligros, para enfrentar las situaciones difíciles. Nos dice en el versículo 14, estad pues firmes. Estad pues firmes. Y está hablando de ponerte la armadura para ir a la guerra. Está diciendo, tú vas a ir a la guerra, vas a enfrentar el peligro. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponte firme. Es decir, no te estés tambaleando, no te estés desanimando, porque en esos momentos es cuando viene el desánimo, porque en esos momentos es cuando viene la caída. Y lo primero que empieza diciéndonos, mira, va a venir, cuando venga, lo que tienes que hacer es estar firme. Y nos dice cómo, en el versículo 15 dice, cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ponte en los pies, así bien amarrado, bien amarrado, el evangelio de la paz. Tráelo siempre el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios vino a la tierra. El evangelio es que vino a la tierra y se hizo uno como yo, un humano, para sentir lo que siento, para sufrir lo que sufro, para enfrentar lo que enfrento, pero para tomar mi lugar. Y Él llevar mis enfermedades, y Él llevar mis dolencias, y Él llevar mi castigo, y pagarlo en la cruz. Pagar, porque la gracia para ti es gratis, pero tuvo un costo, costosísima. Él la pagó, y por sufrir eso fue elevado hasta lo sumo, regresándole su gloria. Y dice la Biblia, para que estés firme, póntelo ahí. Las botas que usaban los soldados romanos eran algo, solo para ilustrártelo un poquito, es como los spikes de béisbol. Les ponían unos clavos que no eran botas para correr, no eran botas para estar caminando, eran botas para que cuando se enfrentaran en la batalla, ellos podían estar firmes mientras peleaban. Entonces imagínate que viene el enemigo a atacarte, y en lugar de ver temor en el soldado, en lugar de ver vulnerabilidad, en lugar de ver lo que se está cayendo, que se está resbalando, de repente lo ve que está preparado y que está fuerte. ¿Qué crees que va a hacer el enemigo? ¿O qué crees que hacía el enemigo cuando lo veía? No, ese está fuerte, mejor me busco otro más débil para pelear, porque te encuentras firme. Si yo tuviera certidumbre, fe y confianza en esos momentos, que son las promesas que Dios me da, me mantengo firme en las promesas del evangelio. Entonces cuando venga lo que venga, el enemigo que venga se va a ir corriendo, porque yo estaré firme en el Señor, firme en el evangelio. Romanos capítulo 5 me habla de esta paz, porque dice el evangelio de la paz. Paz es la palabra eirene, que para muchos significaría paz, que no hay problemas, ¿no? Paz, no hay problemas. Pero paz no significa eso. Paz significa la unión de dos cosas que estaban separadas. Eso literalmente significa paz, porque si alguien no sabía, paz es que había dos cosas que estaban separadas y que ahora están unidas. Y me dice que yo debo de tener ese evangelio de la paz. Recordar que había algo que me tenía separado, pero ahora estoy unido. Y dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificado por la fe. Aquí está el evangelio, ¿ya viste? Aquí está el evangelio. Justificado por la fe. ¿Qué significa ser justificado? Que tenías faltas, pero te las justificaron. Justificado por la fe, ahora tienes paz, es decir, estás unido para con Dios. ¿Cómo me uní con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde empieza el camino para tener paz en medio de la ansiedad, en medio del estrés, en medio de las cuentas por pagar, en el hospital, en la cárcel, en la situación que me encuentre. Aquí empieza todo.
Yo me acerco confiadamente a la cruz de Cristo, sé que Él está conmigo. Ahora mi responsabilidad es vivir esa paz, porque Él ya me la dio. Cuando yo saludo a alguien, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí. Ahora díganme la verdad. Y cuando le digo, ahora dime la verdad, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, pero fíjate que está esta situación, está esto, está lo otro. Bueno, en medio de esa lucha, tú debes de recordar que el Señor está contigo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Pero si yo me quito esas botas y yo quiero pelear, voy a resbalar y voy a caer. Esa es la vida del cristiano, el evangelio. Cuando a mí me critican, no, es que siempre que predicas de Jesús y predicas de la cruz, pues, es que no me puedo quitar las botas. Las tengo que traer, las voy a traer. ¿Por qué? Porque esto es lo que me sostiene. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente el evangelio. Ahora yo estoy en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que Dios no me está apuntando con el dedo como muchos piensan. Muchos creen que Dios está, eres malo, te equivocaste, mira, ya hiciste. Ese es el acusador. Y el acusador, la Biblia le llama Satanás, el diablo. Él es el que te acusa. Él es el que te está poniendo el dedo de tú eres esto, tú eres lo otro. Esa es una mentira literalmente del diablo. ¿Y sabes por qué te lo está repite? Porque le caes gordo. ¿Por qué le caes gordo? Porque tú le perteneces a Dios. En el momento que tu vida fue entregada al Señor, en ese momento Él te empezó a odiar. No te soporta, no puede verte, le caes mal y va a buscar cualquier manera de destruirte, de hacerte sentir mal, de descalificarte. Por eso es que se sufre mucho de identidad. No hay una identidad porque a cada ratito el enemigo te está diciendo, tú no eres, tú no puedes, tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá. Pero cuando tú te pones el apresto del evangelio, la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso me mantiene firme. La paz de su evangelio me da firmeza. Y mire lo que sigue diciendo este pasaje de Romanos 8, en el versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra? Es que dicen los arquitectos que nada es grande y nada es chico hasta que haya una comparación. ¿Sí lo entiende? Este micrófono es grande o chico. No vas a saber hasta que no lo compares con algo. Es grande comparado con otra cosa o es chico comparado con otra cosa. Y lo que nosotros hacemos es que cuando viene alguna situación, algún problema, nuestra comparación es con las mismas cosas terrenales. Pero cuando tú alzas tus ojos a los montes y dices, Señor, ¿tú estás conmigo? Pues, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? El que si no escatimó a su propio hijo, o sea, si dio a su hijo para que muriera en mi lugar. ¿Sí te cae el 20 de estas palabras del versículo 32? O sea, si Él dio a su hijo por mí, ¿cómo no me va a dar también con Él todas las cosas? Primera de Pedro, todo lo que necesito para esta vida y para la piedad, ¿cómo no me lo va a dar? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios justifica? ¿Quién va a condenar si Él es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Una tribulación? ¿Una angustia? ¿Que me persigan? ¿Que no tenga dinero para pagar? ¿Que no tenga para pagar las cuentas, desnudez, peligro o espada? Pues si está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas
soy más, me afirmo en el Evangelio, soy más que vencedor. ¿Y por qué más que vencedor? Porque es Él el que está conmigo. Es Él el que pelea por mí. Pero como leímos en Primera de Pedro, yo traigo mis ansiedades a Él. Ahí empieza todo. Por eso empecé con ese pasaje. Porque si tú no las traes, caminas en el orgullo de yo puedo. Yo no necesito ayuda. Yo estoy bien solo. Yo no necesito que me ayuden. Yo no necesito. Yo puedo. Y empiezas a ver cómo vas a caer. Pero si vienes a los pies del Señor y le dices, Señor, confío en ti, ayúdame, Dios, necesito tu fortaleza, ¿qué crees que va a hacer Él? La va a dar. Y vas a ser más que vencedor. Por eso dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? O sea, ven, póstrate bajo la poder, deja que te ponga su mano, es lo que está diciendo. Deja que te ponga su mano. Y ahora sí, cuando te ponga su mano, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Ven aquí, en su poder. Cuando los discípulos estaban a punto de enfrentar los días más oscuros, cuando ya les tocaba ir solos, cuando ya los iban a empezar a amenazar de muerte, cuando el Señor Jesús les dijo, miren, yo ya me voy a ir y bástele al discípulo ser como su maestro. Si a mí me hicieron, si a mí me han querido matar, si a mí me han perseguido, a ustedes les va a pasar. Así que Juan 16:33 les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. O sea, te estoy avisando, va a haber aflicción, va a haber persecución, va a haber accidentes, va a haber situaciones legales, va a haber escasez, va a haber momentos difíciles. Te lo digo para que cuando venga, tú tengas paz. ¿Sabes qué? Les dijo, pero confiad, pero confía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En la enfermedad, todo va a estar bien. En la recesión por Omicron, todo va a estar bien. ¿Por qué? El Señor se hará cargo. ¿Cómo es posible tener paz cuando todo va mal? Para Dios todo es posible. Para Él todo es posible. Y cuando, es que miren, cuando alguien no ha experimentado poner su paz en el Señor, pues no lo puede entender. Y el argumento es que no, ¿cómo voy a hacerle? Si no tengo, si no puedo, si no hay. Es que no vas a entenderlo, porque la paz de Dios el mundo no la entiende. Lo vas a entender hasta que pongas tu confianza en Él. Y vas a ver, yo meto mis manos al fuego, que ahí el Señor te va a bendecir. Las drogas, el alcohol, las compras compulsivas, excesivas, el dinero, son escapes inadecuados para tratar de liberar la paz, para tratar de sentirse bien. Ay, es que estoy ansioso, necesito comprar. Y compras, ¿no? Y vas y te compras el pantalón o la falda que tanto querías. Qué bien, pero te duró la paz, entre comillas, el ratito que la compraste, porque después se acabó la paz. Sigues igual. Y ahora con una deuda más. Y dice Filipenses 4, capítulo 6, por nada estés afanoso. Ahora, el concepto de afán bíblico es interesante porque, bueno, el médico que les dije hace rato es un exceso de temor, exceso de estrés. Pero el bíblico, fíjense qué interesante, porque afanoso significa jalar en dos direcciones. ¿Qué? Afán significa jalar en dos direcciones. Ahora, supongamos que tú estás aquí y te jalan de un lado y te jalan del otro. ¿Qué es lo único que va a pasar? Te vas a lastimar y no vas a llegar a ningún lado. ¿Ya entendió qué es el afán?
te vas a lastimar y no vas a llegar a ningún lado. Por más que estés en la noche acostado en la cama y estés, ay, híjole, no mandé el correo, esto no lo apunté. Por más que estés en la cama jalándole de un lado, jalándole del otro, te vas a lastimar, no vas a dormir y no vas a solucionar absolutamente nada. Eso es afán. Por eso David escribió en el Salmo 3, si no me equivoco, a ver si fue ese salmo, alguien ayúdeme. Cuando él estaba siendo perseguido, cuando tenía muchos enemigos, cuando él levanta su voz y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová. ¿Qué significa sustentar? Proteger y proveer. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así cantaba David. Bueno, el bonito, ¿no? Tú eres mi fuerza. Y empezaba: ¿de quién temeré? Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, oh Señor. Y David cantaba y la ansiedad se iba. Se iba. Y Saúl lo sabía, porque cuando Saúl estaba estresado, cuando Saúl tenía demonios que lo atormentaban: tráiganme a David porque toque alabanza. Es que ahí no había Spotify. No, de veras, cuando estés así, hermano, agárrate tu lista y empiézale. Yo tengo una lista que se llama Paz. Así le puse a mi lista, Paz. Y esa la pongo, hermano, y empiezo a decir: Él es mi paz. Ahorita. Dice: por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Aquí está la clave. ¿Cómo lucho contra el afán, contra el estrés, contra el miedo? ¿Cómo lucho contra todo eso? Tráelo, que sea conocido, hazlo, dalo a conocer. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Oración, ruego y gratitud. Aquí está la clave. Oración, ruego y gratitud. Y a veces hacemos la primera y la segunda. Oramos, rogamos, pero pocas veces damos gracias. Conocí al hombre que inculparon por asesinar a Mariana Levy, una artista hace ya muchos años. Yo visitaba el reclusorio Oriente y hablábamos con los presos y les ministrábamos. Y lo conocí y le dije: ¿y tú por qué estás aquí? Entonces dice: bueno, los medios dijeron que yo estoy aquí porque yo maté a Mariana Levy, pero no, mi expediente no dice que yo la maté. Eso solo lo dijeron necesitaban culpar a alguien. A mí me metieron a la cárcel porque me agarraron robando unos rines. Lo agarraron robando rines y lo metieron a la cárcel. Entonces, cuando está en la cárcel y yo estoy ministrando con él, me dice: pero ¿sabes qué? No me arrepiento, porque mi abuelita es cristiana y mi abuelita estuvo orando y mi abuelita dijo: Señor, como sea, pero acércalo a ti. Y a través de estar preso es que yo escuché por primera vez el mensaje del evangelio que nunca había escuchado. Y mi vida cambió aquí en la cárcel. ¿Te das cuenta? Dios puede ocupar un accidente, Dios puede ocupar cualquier cosa. ¿Para qué? Para que sepas de Él y le digas: gracias, gracias, gracias. Y vea lo que dice el versículo 7. Cuando tú haces esto, oras, ruegas y tienes acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Fíjense, tus emociones, porque el corazón son las emociones. Tus emociones las va a cuidar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las emociones? Miedo,
odio, estrés, deseo de venganza, ¿verdad? Toda esa ira. ¡Ay, ya me arruinaste el día! Dice la Biblia, cuando tú oras, ruegas y das gracias, entonces va a guardar tus emociones y algo importante, va a guardar ¿qué cosa? Tus pensamientos, tus pensamientos. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero? La oración. Martín Lutero, él dijo, ora y deja que Dios sea el que se preocupe. Está buena, ¿verdad? Ora y deja que Dios sea el que se preocupe. El detalle de la oración, amados, es que la verdad no sabemos orar. Esa es la verdad. No sabemos orar. Pensamos que orar es llegar y pedir, 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 pedir. Sacamos nuestro pliego petitorio y empezamos, Señor, en el nombre de Jesús te pido. ¿Alguien empieza así su oración? ¿Vas a comer? Señor, te pido. Y así empiezan nuestras oraciones. Con nuestro pliego petitorio. Necesito, dame, libérame, hazme. Pero la oración no es así. Usted vea los modelos de oración de Josué, de Jesús, de Pablo, de Elías, de Job, de todos estos grandes hombres y mujeres. Y todos ellos, la oración siempre, siempre era adoración. Orar es adorar. Eso es orar. Eso es orar. Vienes delante de la presencia de Dios y antes de que empieces con tu pliego petitorio, ponlo a un lado y empieza a recordar quién es Dios. Tú creaste el sol y las estrellas, la expansión, el universo. Eres poderoso, Jesús. Tú, León de Judá, el invencible. Santo Cordero, manso y humilde, eres admirable, Jesús. Y empiezas a adorar, adorar, adorar. ¿Y qué crees que pasa cuando adoras? ¿Qué crees que pasa cuando adoras? Sí, traía un pliego petitorio. ¿Quién sabe dónde quedó? Sigamos de aquí donde estamos nosotros. Sigues. Adora. Cuando ores, adora. De verdad, empieza tu oración adorando. Y entonces empiezas a confesar. Ya estuve orando. ¿Sabes por qué? Porque cuando Job se quejaba y Job empezó a orar, voy a orar. Señor, tú creaste, tú eres. Entonces cuando ves la perspectiva, lo que les decía del arquitecto, cuando pones en perspectiva quién es Dios con lo que estás pasando, entonces dices, no, esta cosa que, este tapón de alberca que se enfrenta a mi Dios. ¿Sí me entiendes? Te da esa confianza y te da esa paz. Ahora, ya estuve adorando, ahora empiezo a confesar. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Confesar. Empieza a sacar tus trapitos al sol, decimos en México para los que son de otros países, ¿no? Empiezas a sacar tus trapitos al sol, empiezas a decir, Señor, y arrepiéntete. O sea, confesar conlleva arrepentirse. De nada sirve llegar como una muchacha una vez me dijo, pastor, es que me equivoqué y tuve relaciones sexuales con mi novio y me siento mal y yo tenía que confesarlo. Bueno, ¿y estás arrepentida? Sí. ¿Qué es arrepentirse? Pues ya vine y lo confesé. No, arrepentirse es dejar de hacerlo. ¿Vas a dejar de hacerlo? Y cuando le dije eso, ¿qué crees? Bueno, porque nada más quería que yo le diera su paracetamol espiritual, ¿no? Sí, no ven, no te preocupes, Dios te ama, Dios ya te justificó, Dios ya te perdonó, ay, pobrecita, de ti caíste, chiquita. No, confiesa
confiesa y cambia la dirección. ¡Oh, qué difícil es cambiar de dirección! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:3, a ver si la tienen ahí, o ayúdenme a buscarla. Josué 1:3, ¿qué dice? Porque es una promesa que todos nos gusta, así que dice, todo lo que la planta de tu pie pisare. ¿Sí es Josué 1:3 o no? A ver, alguien de los escribas de aquí de la iglesia. ¿Sí tiene Josué su Biblia o no tiene Josué? A ver, ¿quién la tiene? Ya, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, versículo 4, os daré por heredad. ¿Sí o no? Y yo veo a muchos cristianos, yo he visto a muchos cristianos que ahí están viendo un carro bonito y le ponen el pie, ¿no? Yo lo piso para la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que la planta de tu pie pisare, eso yo te voy a dar. Y ahí están pisándolo. Y hay otros chavillos que van con la chava que les gusta y así. Todo lo que la planta de tu pie pisare. Pero ¿sabes lo que significa todo lo que la planta de tu pie pisare te lo daré por heredad? ¿Sabes qué significa? Que tienes que dar los pasos. Empiézale un paso a la vez. Y ese paso que des, yo te lo voy a dar. Ese paso que des, yo te lo voy a dar. Ese paso a paso vas a vencer. Porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Pero, si no quieres, mira, cuando no quieres ayuda, ni Dios te ayuda. Así, pa' pronto. Porque la promesa de Dios es tú del paso y Dios te ayuda. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no te va a dar también todas las cosas? ¿No? Ok, entonces ya vengo y estoy orando, confieso mi condición, mis ruegos. Señor, perdóname por tu misericordia que es tan grande. No hay Dios como mi Dios, que perdona la maldad como tú. Y pides perdón. Pide perdón. Es que, hermano, en medio de las alabanzas hay libertad. Por eso cantamos. No creas que es para entretenerte. No son los cortos en lo que se ambienta para la predicación. No. ¿Por qué? Porque escrito está: tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y escrito está: donde está el Espíritu de Dios, que habita en medio de las alabanzas del pueblo, ahí hay libertad. Y entonces traigo estos ruegos. Ahora sí me dice, con acción de gracias. ¿Qué es venir con acción de gracias? Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y así te la pasas todo el día. Gracias, Cristo. Y el salmista decía: levantaré mis manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Cómo puedes dar gracias en medio del problema? Imagínese a David. David está perseguido, extraditado de su nación. Su rey lo quiere matar, un ejército contra un ciudadano, un chavito.
lo están persiguiendo, lo quieren matar, y David en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza, ¡ah!, y se mete en una cueva. Aquí voy a estar solo, nadie me quiere aquí, yo voy a estar tranquilo. Y de repente, aquí vive David. Sí. Fíjese, hermano David, que tengo un problema. Fíjese que en mi casa me están persiguiendo. Y David, somos dos, compañero. Y fíjese, ¿por qué estaba en la cueva de Adulam? ¿Quién sabe por qué estaba en la cueva de Adulam? Estaba mal, estaba perseguido, estaba triste. ¿Y quiénes llegaron a la cueva de Adulam? Los que estaban en desacuerdo con el gobierno, los que estaban perseguidos, los que tenían deudas, los que tenían problemas, los que estaban enfermos, los que no tenían. Y parece que cuando tienes un problema es cuando más te piden que ores por ellos. ¿Sí o no? Ay, me pide que ore por esto y yo estoy peor. Bueno, cuando te enfrentes a eso, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dáselo fuerte al Señor, hermano. ¿Sabes por qué es la acción de gracias? ¿Sabes por qué nos dice que demos gracias? Es que Dios es narcisista y quiere que todo el mundo le esté dando las gracias como si, no, chavo, no te equivoques. ¿Sabes por qué te dice da gracias? Porque te la pasas pensando en el problema y te olvidas lo que sí tienes. Y cuando tú empiezas a dar gracias, empiezas a ver lo que sí tienes. Sí es cierto. Sí es cierto. Miren, fuimos al Cañón del Sumidero. Una cosa que yo le decía a mi esposa, o no sé si le decía o en mis pensamientos, que yo estaba extasiado. Yo iba en el parque, en la lancha, y yo iba, Señor, que aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Señor, tú eres grande. Y entonces recibo un mensaje de texto. Uy, sí, es un basurero. No, de veras, de veras. Y volteo a ver el basurero. Y entonces mis hijos me ven. Mira, papá, ya hay tapitas de plástico. Bueno, que eso les enseñe que cuando tiras tu basura al suelo, aquí viene. Así que no lo hagas. Pero ¿saben algo? Dejen de ver eso. Y miren todo esto que tenemos aquí. La gracia de Dios, el poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces por eso dice Filipenses, ven con oraciones, con ruegos, con acciones de gracias. Y ahora sí, ¿qué era lo que seguía? Que hasta se me olvidó. ¿Qué era lo que seguía? Ahora sí pide. Probablemente a este punto, digas, no, ya no. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Eso. Por eso Pedro le llama ese leve momento de tribulación. Porque cuando lo pongo en perspectiva de este tiempo a la eternidad,
esto es nada, esto es nada. Y pido, y pido. ¿Y ustedes qué creen que va a hacer el Señor? Pide lo que quieras en mi nombre y te será dado. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay cuando uno llega y ahora? Y yo ordeno y yo declaro y yo pedazo de alcornoque. Quítate de aquí. Señor, eres tú, eres tú. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Guardará vuestros corazones. Por eso ahora lo que tienes que hacer es pensar en lo que piensas. Piensa en lo que piensas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué tengo en mis pensamientos? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo en mis pensamientos? Porque lo que el hombre piensa, eso es, dice el proverbio. Lo que el hombre piensa, eso es. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Pero si yo lleno mis pensamientos del Señor, ¿sabes? El órgano más poderoso que tengo en mi cuerpo está entre mis dos orejas. Aliméntalo del poder de Dios. Entonces, cuando surja un problema, cuando surja un pensamiento de derrota, un pensamiento de tentación, un pensamiento de ansiedad, un pensamiento de estrés, en ese momento recuerda Filipenses 4:7, que el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Va a haber un guardia parado en mis pensamientos. Y cuando quiere entrar un pensamiento de miedo, de estrés, de perdición, de no puedo, de me voy a morir, de me quiero morir, cuando venga entrando, en ese momento lo va a agarrar del pescuezo. Perro, ven al conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios lo va a destruir y me va a guardar. Ese pensamiento no entra. Entonces, cuando venga, tú tienes que decir: ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Cuando te digan: ay, el orejón, ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Ay, la gordis, ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Ay, el chaparrito, ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Ay, la jirafota, ese pensamiento no entra en el nombre de Jesús. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6, versículo 4. Así que, por nada estéis afanosos. Wow. ¿Sí lo ve? Por nada estéis afanosos. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Te pregunto, ¿en dónde estás parado? ¿En dónde estás parado? Porque mira, si tú estás parado en el pasado es un recuerdo. Dime qué cambio puedes hacer del pasado. Si estás parado en el futuro, ¿qué onda? El futuro solo existe ¿en dónde? En tu imaginación. ¿Dónde más existe el futuro? En tu imaginación. ¿Dónde tengo que vivir? Aquí. En lo que estoy pasando. Por eso la Biblia me dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. En el versículo 11 de ese mismo capítulo, cuando está orando el Señor Jesús, cuando les está enseñando a orar, ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás, ¿lo recuerda? El Padre nuestro. Bueno, les dice: el pan nuestro. La nueva versión internacional lo dice así: danos hoy nuestro pan cotidiano. Hoy. Señor, hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a lograr hoy? No me voy a parar en el pasado.
no me voy a parar en el futuro. En Deuteronomio hay una oración que dice así, Deuteronomio 33:25: hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. En otras palabras está diciendo que dure tu fuerza tanto como tus días. ¿Qué va a hacer el Señor? Me va a dar la fuerza hoy para lo que necesito hacer. ¿Cuándo? Hoy. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. Dice así: y el mismo Señor de paz. ¿Quién es el Señor de paz? ¿Quién es el Dios de paz? ¿Qué significa el Señor de paz? El dueño, el que la tiene, el poseedor, el amo, es lo que dice. Y el amo de paz os dé siempre paz. ¿De qué manera? En toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Entonces, cuando te encuentres en esas situaciones, ora, ruega y da gracias. Póngase de pie, por favor. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Tu Señor Jesucristo, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él,